Doctor Marco Herrera, director ejecutivo de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Licenciado Jacinto Castillo Moronta, subdirector de la Escuela Nacional de la Judicatura. Franklin Concepción, juez del Tribunal Superior Administrativo. Magistrado Argenis García, quien es el autor de la obra. Natanael Concepción, director del Observatorio Político Dominicano. Jueces del Poder Judicial, jueces en potencia del Poder Judicial, amigos y amigas todos. En el argot naval hablamos de botadura cuando un barco es puesto por primera vez en el mar. Y de verdad que cuando uno ve trabajos de tanto esfuerzo como el del magistrado Argenis García, augura un buen zarpe, y de verdad un buen zarpe para tratar lo que es de elevar la calidad del debate en ese ambiente del derecho administrativo. Creemos que la obra de Derecho Procesal Administrativo es un gran aporte a la comunidad jurídica nacional e internacional, incluso como referente, de un juez muy joven que tiene mucho todavía que dar a la sociedad dominicana. El Observatorio Judicial Dominicano y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, un espacio de pensamiento pluralista, de investigación rigurosa y de excelencia académica, se complace mucho en tenerlos a ustedes el día de hoy y les damos mucho las gracias por acompañarnos en esta noche. Dios los bendiga. Buenas noches al doctor Marco Herrera, director ejecutivo de la Fundación Global, al magistrado Argenis García, juez de primera instancia del Distrito Judicial de La Romana, al licenciado Harold Modesto, director del Observatorio Judicial Dominicano, al licenciado Jacinto Castillo, subdirector de la Escuela Nacional de la Judicatura. Buenas noches a cada uno de ustedes, jueces, abogados, amigos todos. Es un honor para mí presentar esta obra, Derecho Procesal Administrativo, del querido amigo y honorable magistrado Argenis García del Rosario, quien asume con valentía la responsabilidad de dotar la comunidad de juristas en ejercicio y en formación de una visión comprensiva del renovado derecho procesal administrativo. La República Dominicana se encuentra en un momento determinante en su historia en que se consolidan las bases de un verdadero Estado social y democrático de derecho. El ordenamiento administrativo se orienta en un proceso de crecimiento con un conjunto de leyes administrativas aprobadas y en proceso de aprobación que están llamadas a concretar y hacer realidad el equilibrio entre los intereses públicos y derechos privados que contiene la Constitución Dominicana. Es ahí donde nos corresponde a una generación de jóvenes y estudiosos del derecho aportar nuestro granito, a los fines de desempeñar un papel clave para el éxito del cambio del nuevo derecho administrativo que ingresa y se consolida en nuestro ordenamiento. Debemos admitir que este movimiento ascendente de aprobación de normas relativas a la administración pública crea la base para el resurgimiento del derecho administrativo en nuestro país, pues somos de los que afirmamos que esta rama del derecho está en ciernes, apenas está en construcción y se requiere de un trabajo combinado para su plena materialización, en el que deben participar los poderes públicos, especialmente el Ejecutivo, sus juristas, la Procuraduría Administrativa, el Judicial, particularmente los jueces y los abogados. También las universidades son vitales por su capacidad de proyectar la cuestión a través de los programas académicos pertinentes y generar los investigadores, tratadistas y doctrinas que se requieren. Con la reforma constitucional del año 2010, se crea la base para la constitucionalización del derecho procesal administrativo, toda vez que el ordenamiento administrativo dominicano carecía de un procedimiento administrativo común a todos los órganos de la administración pública, lo que viene a ser temperado por el artículo 138 de la misma, el cual eleva a rango constitucional la exigencia de la instauración de un procedimiento administrativo para legitimar y dar acierto a la actuación administrativa. Es en virtud de este artículo que se estableció el mandato constitucional dirigido al legislador para crear el marco legal
a través del cual deben producirse las resoluciones y actos administrativos, es decir, promulgar la normativa jurídica que regule el procedimiento administrativo, lo que lo convierte en una garantía constitucional exigible a todas las actuaciones de la administración pública. Este mandato, que dio al traste a la promulgación de la Ley 107-13 sobre los derechos de la persona en sus relaciones con la administración y de procedimiento administrativo, siendo un régimen común y básico del procedimiento administrativo, donde se consagran las normas comunes del procedimiento para el dictado de las resoluciones singulares y planes, regidos por los principios de transparencia, participación y motivación, derivados del principio de objetividad de la actuación administrativa. En ese mismo orden, y a los fines de complementar la tutela de derechos e intereses de las personas, la Constitución Dominicana establece en su artículo 139, los tribunales les corresponde controlar la legalidad de la actuación de la administración pública, que combinado con el artículo 164 de la misma, manda prever por ley el procedimiento que se llevará a cabo ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Precisamente, el libro al cual dedicamos estas ideas, reflexiones y comentarios constituye una exposición analítica del derecho procesal administrativo, en la que el autor hace un análisis de los procedimientos en sede administrativa y de los procedimientos de control jurisdiccional, como instrumento de tutela efectiva, donde incorpora de forma muy atinada sus comentarios acorde con una amplia cita doctrinales y jurisprudencia dominicana y del derecho comparado, con lo que ofrece una visión más amplia de lo consagrado por las leyes vigentes, tomando en cuenta la casuística que se presenta a diario a los tribunales y ayudando al mejor entendimiento de los lectores, que incidirá de forma en el desarrollo del derecho procesal administrativo. Por eso debemos recibir y aplaudir la llegada de esta obra que aborda desde una óptica práctica lo plasmado por el legislador. El presente trabajo, de la autoría del amigo y digno juez, conocido por sus actos de investigador y escritor, es su segundo libro publicado. El magistrado Argenis García del Rosario se desempeña como juez de primera instancia del Distrito Judicial de La Romana, ha sido defensor público, juez de paz especial de tránsito, juez del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes y juez primer sustituto del Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Romana. Se destaca en su perfil que es uno de los jueces más jóvenes y talentosos que tiene el sistema de justicia dominicana, que lo adorna una buena formación académica y sobre todo una vocación de servicio, lo que lo realiza apegado a la ética y eficiencia que se requiere en un buen administrador de justicia. Por eso y más, esta obra está llamada a convertirse en un instrumento obligatorio para los abogados, estudiantes, estudiosos y público en general, por lo que invito a su lectura. Buenas noches y gracias por su atención. Director ejecutivo de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, licenciado Natanael Concepción, director del Observatorio Político Dominicano, licenciado Harold Modesto, director del Observatorio Judicial Dominicano, distinguido subdirector de la Escuela Nacional de la Judicatura, licenciado Jacinto Castillo Moronta, honorable magistrado Franklin Concepción Acosta, quien además pertenece a la tercera sala del Tribunal Superior Administrativo. Honorables miembros del Poder Judicial, del Ministerio Público, distinguidos docentes y estudiantes de Derecho, áreas afines, distinguidos invitados especiales, amigos todos, en fin. Definitivamente que decía yo que no encontré mejor forma de arrancar esto que poniendo a un gran amigo que Franklin Concepción a introducirme de esta manera. Ahora tengo yo temor de quedar mal. Carlos V, a propósito de derecho administrativo, para 1520, con apenas 20 años, se convirtió en el emperador más poderoso que tenía todo el imperio romano-germánico.
Y Carlos V, el mismo que decía que sobre su imperio no se ocultaba el sol, porque era tan vasto su imperio que cuando se ocultaba el sol por el oeste ya estaba saliendo por el este, solía decir que hay que hablar en francés con los amigos, en castellano con el sexo femenino, en alemán con los enemigos. Y en esta noche yo quisiera tener la viveza del castellano, la majestad del francés y la suavidad del italiano para hablarles en un tono claro, preciso y conciso. Sobre todo esto último pretendo ser conciso porque he aprendido que cuando uno es conciso siempre es bueno, todo lo breve es bueno. Si lo que les digo pues les aburre y de alguna manera nos llama su atención, pues por lo menos fue breve. Pero si lo que les digo de alguna manera pudiera generar en ustedes la inquietud de seguir indagando, investigando, también será bueno. Esto último también me ayudará a mí porque de alguna manera también los incentivará a adquirir el producto que esta noche ponemos a su consideración. Que dicho sea de paso, debo decir que la muestra que traímos para esta noche ya se agotó. Lo que significa que arrancamos con buen pie, Harold, definitivamente. Quiero, antes de iniciar un primer momento, agotarlo para dar el agradecimiento al Observatorio Judicial Dominicano en la persona del licenciado Harold Modesto y también del licenciado Ramón Jorge, que ha sido una pieza clave para esta puesta en escena, por el gran apoyo que han brindado a este esfuerzo que hacemos hoy público. E igualmente, en un segundo momento, quiero felicitar al Observatorio Judicial Dominicano porque estamos celebrando el 3er aniversario, ¿verdad?, de la entidad, que sin lugar a dudas ya se convierte en un referente obligatorio en materia de investigación judicial y contemporánea de todas las áreas del derecho. De manera que ya cuentan con más de 7.000 seguidores, me cuentan en las redes sociales. Yo creo que eso, si no es un récord, debe estar muy cerca aquí en República Dominicana. Por eso digo yo que los artistas, el alimento de los artistas es el aplauso. Ellos hacen con su trabajo con amor y arte, por lo cual yo les pido al auditorio que le brindemos un fuerte aplauso en su marco de su 3er aniversario. De verdad que muy, muy merecido porque es un trabajo que es muy necesario. Pues bien, como ya ustedes conocen, hoy ponemos a su consideración, a su juicio, este producto que hemos titulado Derecho Procesal Administrativo. Es una obra que se convierte, por decirlo de alguna manera, quizás en el primer producto literario en el área jurídica que acompaña las dos áreas del procedimiento administrativo. Porque generalmente cuando pensamos en procedimiento administrativo quizás nos llega la sensación de la jurisdicción contenciosa. Sin embargo, en este producto que estamos hoy poniendo en circulación, vamos a encontrar en un primer momento el procedimiento en sede administrativa como tal y por otro lado, naturalmente, el procedimiento ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Esto va unido también a tocar aspectos nodales, por ejemplo, de la tutela cautelar, que es tan necesaria en esta área, y por supuesto tocamos los aspectos de procedimientos especiales que abordamos con sentido crítico desde el punto de vista naturalmente de lo que hemos venido viendo en el desarrollo del derecho administrativo. Como sabemos, el control judicial de la administración pública es una necesidad. Decía Carlos Luis de Secondat, conocido entre nosotros como el Barón de Montesquieu, que no hay nada peor que un poder ilimitado en manos de un limitado. Por eso la administración debe tener un muro de contención, debe tener un control. Y así lo reza la propia Constitución, y ya el magistrado Franklin citaba el aparato constitucional, quien ha dicho, desde el punto de vista del constituyente, que los tribunales están llamados a controlar la legalidad de la administración pública en sentido general. Pues bien, esta obra no pretende ser ni una obra básica ni una obra finalizada, porque naturalmente habrán algunos aspectos que luego en el futuro pretendemos también nuevamente retomar. Pero sí es un importante referente porque, sin lugar a dudas, como dice el prologuista de la obra, que por cierto aprovecho para excusarle, el profesor Olivo Rodríguez Huertas, quien le coincidió lamentablemente esta actividad con la graduación de su hijo en España, pues naturalmente tuvo que faltar. Pero dice Olivo en el prólogo de la obra que la obra viene a llenar un vacío en materia de doctrina en República Dominicana porque naturalmente muchos de nosotros, y es mi caso particular, quizás muchos de los que están aquí, en las aulas universitarias el derecho administrativo era como una materia que había que cursarla para llenar el pensum. La mayoría de nosotros así lo vimos, así lo estudiamos y poco o nada aprendimos, muchas veces con el poco entusiasmo tal vez que se nos transmitía este derecho administrativo, que desde mi punto de vista, y no por considerarme un aficionado al área administrativa,
es uno de los derechos más importantes que tenemos, porque todo cuanto usted haga dentro de la sociedad tiene que ver con la administración. Si usted se pone a pensarlo, a analizarlo, en estos últimos tiempos, en este último lustro particularmente, ha habido una especie de modismo constitucional, como yo le he llamado. Hay un apasionamiento por el derecho constitucional, lo cual es naturalmente también importante, pero el derecho material, el derecho operativo es el derecho administrativo. Y por eso, de alguna manera, hay que rescatarlo, y yo celebro que cada vez que podemos hacer estos esfuerzos públicos, podamos ir llenando de alguna manera esa deuda pendiente que hemos tenido durante mucho tiempo de proveer a la República Dominicana doctrina criolla, porque las obras que generalmente uno tiene que consultar son obras transnacionales, muchas de ellas que no se apegan a esta realidad caribeña tan particular que tenemos nosotros. Y por eso es importante que obras como esta y otra que está ya, aprovecho para anunciarlo, Franklin no lo dijo, pero yo lo voy a anunciar, el amigo Franklin Concepción está preparando ya un producto también que muy pronto será puesto a su consideración. Y yo creo que cada vez que se hace este tipo de esfuerzo hay que aprovecharlo para llenar, y para la nueva generación de administrativistas que está subiendo, darle ese empoderamiento que necesita la sociedad dominicana. La obra está dividida en 6 secciones, es como yo la he denominado, no me gusta llamarla capítulos, que tienen un tema quizá más abarcador, y está dividido en una especie de introducción en su sección número 1, lo que busca básicamente es sentar las bases de lo que es el procedimiento administrativo y el procedimiento contencioso administrativo, pero también ver los elementos de los principios del proceso administrativo y ver los elementos naturalmente de lo que tiene que ver con la organización judicial dentro de la administración pública y dentro de lo que es la jurisdicción contenciosa administrativa. Allí hacemos naturalmente algunas críticas con las que ustedes quizás pudieran coincidir o no, y esto es lo que me interesa a mí más que todo, ver sus reflexiones. Por ejemplo, hay una parte que tiene que ver con la constitucionalidad de la sede administrativa. Se ha hablado mucho de si el hecho de ir a agotar los recursos administrativos de manera obligatoria se convierte en una violación al caudal constitucional que tenemos. De hecho, en la obra citamos 2 votos constitucionales, uno de la Cuarta Sala Constitucional de Costa Rica y otro antagónico al mismo, porque es la posición opuesta. La Sala Constitucional dice que sí es inconstitucional y luego Argentina dice que no es inconstitucional. Por lo tanto, aquí veremos un poquito de ambos lados y naturalmente permeado por la realidad dominicana. Todavía no hemos tenido la oportunidad de que nuestra Corte Suprema o el TC se haya pronunciado, pero allí veremos, por ejemplo, como decir, el refajo de lo que pudiera ser aspectos como, por ejemplo, lo que dijo la Corte Constitucional en su momento con la vieja ley 28805 de información crediticia, a propósito de declarar la inconstitucionalidad de la fase administrativa en esa jurisdicción. Y naturalmente, pues ver otros aspectos de igual interés, porque ustedes se estarán preguntando, bueno, pero ¿y cómo es esto de la obligatoriedad de los recursos administrativos cuando tenemos una ley 107.13 que dice que los recursos son opcionales? Bueno, lo que pasa es que esa es una tesis que nosotros defendemos y desarrollamos en la obra, porque la ley 107.13, recordemos que es una ley de carácter general para la administración en sentido general, y lo que hace a partir del artículo 51 es crearle un derecho de opción al administrado para cuando va a la administración general poder optar o no entre la sede administrativa o la sede contenciosa administrativa. Pero cuando entramos a las áreas especializadas, llámese derecho de las telecomunicaciones, llámese jurisdicción inmobiliaria, el caso de derecho tributario o el caso de la seguridad social, pues entonces allí hablamos de un derecho administrativo especial que tiene sus particularidades y que por lo tanto hay que respetar ese carácter obligatorio. Por citar un caso, por ejemplo, y en la obra también coincidimos con esta posición del distinguido compañero y novel abogado y escritor, el queridísimo amigo Joaldo Hernández Pereira, que posteó un artículo hace poco en su página web, señalando el carácter obligatorio en la jurisdicción inmobiliaria y de esa, lo digo con toda propiedad, desafortunada resolución que evacuó el Consejo del Poder Judicial, la resolución número 1/2016, modificando el reglamento de los tribunales de tierra y habiendo el derecho de opción en la jurisdicción inmobiliaria para los recursos de reconsideración y superior jerárquico, cuando la misma ley 10805 de marzo del 2005 ya había dicho que era obligatorio. Y un reglamento, como todos sabemos, no puede modificar una ley, pero mucho más el Consejo del Poder Judicial no tiene esas atribuciones para reglamentar.
Pero allí lo tocamos como un punto de avance porque naturalmente hay que identificar el carácter especial. Aquí no aplica el criterio cronológico de la aplicación de la ley, esa de que el lex posterior derogar lex previa. Aquí aplica necesariamente el lex especial, y la ley especial tiene sus reglas, y solo cuando haya vacío en la ley, pues entonces usted podrá acudir a la ley general. Hay aspectos allí tantísimos de discusión. En el área también hay un punto que dentro de la organización judicial tocamos con un título, me decía el profesor Olivo, casi con un carácter fúnebre. Hay una sección dedicada a lo que yo he denominado el colapso del Tribunal Superior Administrativo. Y estará pensando Franklin, bueno, pero me voy a quedar sin trabajo. Yo lo leí. No, lo que planteamos allí con el colapso del Tribunal Superior Administrativo es evocando a una canción que escuchaba yo de muy niño. Estaba yo en la cuna, debo decirlo, lo recuerdo, pero estaba en la cuna. De esas canciones que suelen poner las damas cuando están haciendo la labor de limpieza en la casa, esas canciones asesinas. Y había una canción dentro de un álbum que se puso en vigencia en 1985 de Rocío Jurado, y una de sus estrofas decía: se nos acabó el amor de tanto usarlo. Y yo lo cito porque es lo que de alguna manera va a ocurrir o está ocurriendo con esta jurisdicción, muy parecido a un artículo que en una ocasión publicó el profesor Ballesteros, juez español, refiriéndose a la acción de amparo en España, y decía: la acción de amparo ha muerto de éxito. Usted se imagina a alguien que haya muerto de éxito. Y él se refería a que la acción de amparo había muerto de éxito porque era tan exitosa la acción de amparo, la gente acudía tanto al amparo, eran tantos los amparistas que sencillamente el tribunal no podía resolver la cantidad de demandas que le llegaban. Es lo que está ocurriendo con el Tribunal Superior Administrativo. A morir de éxito. Hoy en día los administrados se empoderan cada vez más de las vías recursivas y por lo tanto le van llegando a sede administrativa mucho más acciones que anterior. Además hay una realidad. En la década de los años 30, los años 40 y quizás hasta el 60, se apegaba mucho a aquello que escuchábamos mucho lo que somos de las provincias, como dicen aquí la gente de la capital, de los pueblos, del interior. La capital se hacen los cheques. Pero resulta que eso ha ido cambiando mucho. Ya usted se va a cualquier provincia del país y usted tiene una sede representativa de la administración. Si no me lo cree, vaya a cualquier provincia, usted va a ver, por ejemplo, una sucursal de la Dirección General de Impuestos Internos con la que usted interactúa directamente. Usted va a ver un departamento local del trabajo, pero va a haber también un tribunal de justicia que, por cierto, si no lo identificamos de esa manera, forma parte de la administración. Pero también usted se va a encontrar un departamento de recursos naturales, medio ambiente, de obras públicas. Es decir, la administración pública hoy en día ya no es ciudad capital, ya no es ciudad céntrica. Y por eso de alguna manera hay que hacerle caso a esto que dijo el constituyente del 2010. ¿Usted se imagina, por poner un ejemplo, y allí lo citamos también en el material, un municipio, por ejemplo, de Hondo Valle, Elías Piña? ¿O usted se imagina un municipio de Paraíso, Barahona, que tenga un conflicto con la administración central? Va a tener que recorrer más de 300 kilómetros para llegar a la capital, sencillamente para impetrar eso que dice la Constitución del 69, derecho de acceso a la justicia. Cuando tenemos un tribunal constitucional que también tiene una cantidad de casos atestados, pero también ha definido que la tutela judicial efectiva no solamente es usted tener acceso a un tribunal, sino también a recibir un fallo en tiempo razonable. Y cuando el Tribunal Superior Administrativo no puede resolver en un tiempo razonable por la cantidad y el cúmulo de trabajo, usted está violentando doblemente ese derecho de acceso que tienen los ciudadanos. Por un lado, el de acceder a un tribunal en tiempo oportuno, y por otro lado, a que le resuelvan su proceso sin importar naturalmente la suerte de la decisión. De manera que yo creo que estos son aspectos nodales que hay que tocar, y ya tomando la parte que tiene que ver con la parte contenciosa, allí vemos un poquito de la tutela cautelar, que es tan viva, quizás es la materia más viva que tiene la jurisdicción contenciosa administrativa. Todo esto, hay que decirlo, de entrada hasta la salida, hasta lo que tiene que ver con la ejecución de la sentencia, lo permeamos con una especie de, un poquito del caldo, del sabor de lo que va a ser el proyecto de ley que hoy reposa en las cámaras legislativas de control judicial de la administración. Allí le damos un poquito también de la visión de ese proyecto de ley, que naturalmente esperamos que en algún momento el Congreso Nacional se aboque a aprobarlo, porque ya la Constitución ha creado todo el aparato necesario para esos fines. Y por ejemplo, allí entramos con discusiones tan básicas como si se debe llamar acción o recurso.
Para 1947, la ley 1494, usted la lee y se dará cuenta que habla siempre de recursos. Pero no todo lo que esté en esa jurisdicción es recurso. Si usted demanda al Estado, por ejemplo, en responsabilidad patrimonial del Estado, no es un recurso, es una demanda propiamente hablando. Sin embargo, la ley lo califica todo como recurso, cual si fuera un acto administrativo. Y esas son cosas superadas en el proyecto de ley, pero además también aspectos tan nodales como el tema de la democracia dentro del Tribunal Superior Administrativo. Y yo sé que hay que entender y estar en los zapatos de un juez, en este caso el Tribunal Superior Administrativo, para entender lo que estoy señalando. La democracia del voto disidente. El Tribunal Superior Administrativo tiene por una atadura legal, que además es inconstitucional, porque si usted se va al texto de la Constitución actual, le establece que es un derecho del juez disentir de la mayoría o de sus colegas, ¿no?, dentro de la participación del voto. Sin embargo, por aplicación del Código Tributario y por la misma ley 1494, esa jurisdicción obliga al juez a no disentir. No puede emitir su voto disidente y tiene que apoyar a la mayoría. Eso naturalmente llora ante la presencia de cualquier análisis constitucional vigente y que además le cercena al mismo administrado la posibilidad de utilizar ese voto disidente que, hay que decirlo, muchas veces más acertado que la mayoría, pueda ser utilizado como punta de lanza para un posterior recurso. Aspectos como estos, pero también aspectos de procedimiento, allí diseñamos todo lo que tiene que ver con la introducción de la instancia administrativa, qué debe contener la instancia administrativa, los incidentes de saneamiento del procedimiento administrativo, los incidentes de la prueba, todos estos aspectos que de alguna manera vemos que hay una necesidad de rescatarlos a nivel doctrinario, y quizás un punto muy importante en esta parte, que lo mencionaba el magistrado Franklin Concepción, es que la obra toca aspectos desde el punto de vista de la jurisprudencia dominicana, tanto del Tribunal Superior Administrativo como la constitucional. Y, por supuesto, de alguna manera uno trata de tocar la jurisprudencia transnacional, pero básicamente la nuestra, la de aquí, la del patio, que es lo que ha dicho nuestro tribunal, que es lo que ha dicho nuestra jurisdicción. Allí vemos también aspectos que tienen que ver con el procedimiento desde el punto de vista de la conclusión, la sentencia y los recursos, pero básicamente también señalando y apuntalando la necesidad de crear ese segundo grado de jurisdicción que es tan necesario en este aspecto del procedimiento administrativo. Ya a nivel del último capítulo, la sección sexta, allí verificamos lo que yo he autodenominado como los procedimientos especiales. Y allí hemos escogido unos 4 o 5 procedimientos especiales para definir el procedimiento como tal, que pocas veces lo encontramos en doctrina local, como por ejemplo un procedimiento que se ha vuelto como, yo digo, como que el club exclusivo de los abogados hoy en día, y el que pertenece a ese club exclusivo significa, entre otras cosas, buenas ganancias económicas, ¿verdad?, que es el área del derecho arbitral, el arbitraje comercial. Pero a muchos se nos olvida, y esto lo comentaba con un especialista en el área, que es el licenciado Natanael Concepción, lo comentaba, como dicen, tras bastidores. Generalmente nos enfocamos en el arbitraje comercial, pero tenemos un arbitraje administrativo. Y ese arbitraje administrativo, que ahora la ley 107.13 en cuanto al procedimiento lo describe, a mi juicio, muy lacónicamente, pero bueno, hace un esfuerzo, veremos allí que en ese procedimiento administrativo que tiene que ver con el arbitraje, hay cosas tan incomprensibles, por lo menos de mi punto de vista, como decir que el arbitraje puede ser obligatorio. Habráse pensado en cosas tan contradictorias como esa, cuando usted dice que el arbitraje es el topus urano, es la máxima expresión de la autonomía y la voluntad de las partes. Tan libertad es la expresión que usted puede hasta escoger su justicia privada en el derecho arbitral. Pero aquí en el derecho administrativo, si bien es cierto que hay casos en los cuales puede ser voluntario, por lo general con la administración es también obligatorio. Para un muestra basta un botón, el caso de la ley de contrataciones públicas, que así lo trae como obligación, y entonces ahí me recuerda a un viejo refrán de allá del campo aquel donde yo me crié comiendo polvo y viendo la lluvia caer, que decía: es como las lentejas, o te las comes o las dejas. Entonces, de repente, cuando tú vas a pactar con la administración, ¿cómo es eso? Que yo voy a un arbitraje obligatorio, y no es la idea que si yo quiero, pues no. Hay un ánimo del tema de la voluntas legis, que significa que hay un derecho de representación al ciudadano y que por lo tanto los legisladores, al hacer la ley, nos representan, y de alguna manera, vaya usted a ver, allí se materializa la voluntad de aceptación del pueblo. Pero resulta que esa aceptación siempre será automática, nunca hay una negación porque la ley así lo ha expresado. Vemos también un procedimiento especial, que es el caso del procedimiento administrativo sancionador, que permea todas las áreas. Además, se crea una especie
de estructura para verificar el procedimiento en todas las áreas. Por ejemplo, en el área nuestra, lo que estamos en el área judicial, muy importante, porque por ejemplo, en el sector justicia no tenemos necesariamente un reglamento, por ejemplo, disciplinario o administrativo sancionador con todo lo que uno quisiera, con eso que describimos como el debido proceso administrativo. Y por ejemplo, la ley crea las bases para esos fines y allí vemos un poquito de ese procedimiento criticando algunas cosas, como por ejemplo la habilitación en materia de creación de sanciones del área del derecho administrativo sancionador. La misma ley 107, y no porque lo diga la ley, ya es un asunto incluso constitucional que viene desde el área del derecho penal con César Beccaria, con aquella obra que ustedes conocen de referencia de los delitos y de las penas, de que no puede existir una sanción penal si no existe una ley. Eso, lex previa, lex escrita, es un tema hartamente conocido. Sin embargo, aunque la ley 107 lo rescata, lo dice de manera muy expresa, aquí nos encontramos con perlas como estas. En el área de la ley 8701 de Seguridad Social, usted se encuentra con un reglamento de sanciones administrativas en esa área, pero no es un reglamento de gradación de las infracciones, como dice la ley, sino que crea infracciones que no están en la ley, evidentemente violentando y choca totalmente con estos principios de carácter no solo administrativo, sino constitucional. Y tocamos naturalmente uno de los aspectos más vivos que tiene el área administrativa en los procedimientos especiales, y aquí el juez en ejercicio en el área administrativa, Franklin Concepción, no me dejará mentir, que es el área del amparo. El amparo que yo he calificado, el amparo administrativo como tal y el amparo ordinario, los dos los tocamos y naturalmente allí hacemos una especie de resumen de las jurisprudencias más importantes del Tribunal Constitucional frente al procedimiento. El amparo administrativo como tal, que hoy en día ha sido tan fructífero y que además se convierte cada día más en un ejercicio más activo. Recordaba al querido amigo y maestro profesor Rafael Vázquez Goico, que ahora pertenece al Tribunal Superior Administrativo y que bueno, está en otra actividad y se ha excusado para estar presente. Decía Rafaelito que en una ocasión, en un día te llegan 100 amparos a una sala. Ustedes saben lo que estamos hablando, 100 amparos en un día. Estamos hablando de que la capacidad humana, por más que usted quiera, no va a poder resolver el acceso que están buscando los ciudadanos. Por eso hablábamos de morir de éxito. Entonces hay de alguna manera que ver este procedimiento con sus luces, con sus sombras y algunos aspectos que uno cuestiona. Por ejemplo, a mí me resulta, no comparto la idea del Tribunal Constitucional, allí lo plasmo, alguna decisión del Tribunal Constitucional ha dicho que además de los medios de inadmisibilidad que establece el artículo 70 de la ley 137.11 para la acción de amparo, también se puede incluir, por ejemplo, los medios de inadmisión que están previstos en la ley 834 en su artículo 44, como por ejemplo esos medios de inadmisión innominados como la falta de objeto. A mí me parece una cosa muy fuera de la ley, porque la ley, número uno, tiene un numerus clausus, y lo que busca es justamente cerrar esa brecha de que se entre todo por allí, pero además tiene un sentido, y es justamente buscar que el tribunal se vea obligado a examinar el derecho fundamental conculcado, porque si se nos olvida, esa acción de amparo puede llegar a revisión constitucional y llegar al TCS, convertirse en eso que la ley llama ratio disidenti, precedente vinculante, y cuando el tribunal lo examina, aún el derecho ya haya pasado la vigencia, ¿no?, del acto que violentaba el derecho, pudiera quedar como un precedente vinculante para las partes. Por ejemplo, citar un caso que se hizo muy famoso y que ustedes conocen, el caso aquel de Manuel Barret, popularmente conocido entre la juventud como Vaqueró, el compoblano. Ustedes recuerdan que Vaqueró en una ocasión pues fue hecho preso, y estando en presidio en el centro carcelario, pues había un tema de que le iban a afeitar la cabellera, ¿no?, que tenía, y que él decía que formaba parte de su religión Rastafari, que de hecho es una religión practicada por más de 40 millones de personas a nivel mundial. Y entonces la idea era que cuando entraba al penal, como regla del recinto penitenciario, había que quitarle la cabellera al hombre. Y interpuso una acción de amparo, que además tiene la fase cautelar, que además se ha referido el Tribunal Constitucional a esa fase cautelar, y resulta que cuando la acción de amparo salió, que ya fue acogiendo la medida, ya el hombre tenía la cabeza como este escenario aquí, limpiecito. Entonces tú dices, bueno, ¿cuál es la finalidad de la medida si a final de cuentas ya careció el objeto? Bueno, porque el examen de ese derecho fundamental conculcado para casos análogos en el futuro puede quedar válidamente como precedente. Y por último tocamos un aspecto que tiene que ver con algo que no ha sido necesariamente reglado, ni mucho menos doctrinalmente, la ejecución de la sentencia. El derecho a la tutela judicial efectiva no termina con acceder a la justicia y con tener un fallo.
Yo recuerdo una época en la que yo era estudiante de Derecho y escuchaba muy molesto al viejo roble del derecho civil, Altañán Pérez Méndez, citando un caso y decía una sentencia que había ganado de una familia muy poderosa, y él decía: yo lo único que voy a hacer con esa sentencia es enmarcarla y ponerla en mi despacho para acordarme cada vez la burla que me han hecho, porque es una sentencia que no la puedo ejecutar. Pues esa no es la idea. Ahí forma parte del derecho constitucional, de la tutela judicial efectiva, el derecho a la ejecución de un fallo. Y cuando usted tiene una sentencia del Tribunal Superior Administrativo y no la puede ejecutar, o en esa área, pues sencillamente usted se convierte en una parte que ha tenido posiblemente favor de causa, pero no le va a servir de nada, pues no la puede ejecutar. Hay unos aspectos que me interesó bastante del proyecto de ley y que ojalá no sea modificado en las cámaras legislativas, que es el aspecto de la ejecución en contra del Estado. Aquí se nos ha vendido como una especie de botín de guerra, y eso no ha sido necesariamente casual, viene con sus resabios de la Inquisición, de que el Estado es inembargable. De hecho, si usted se lee la ley 1494, por allá por el artículo 45, usted verá que dice que el Estado no puede ser objeto de embargo ni de compensación forzosa de ninguna clase, dice el texto de ley. Sin embargo, yo no comparto ese criterio, y qué bueno que el proyecto de ley tampoco lo comparte, y hace una diferencia muy clara entre cuáles bienes son de dominio público y cuáles bienes son de dominio privado, y por lo tanto cuáles bienes usted puede embargar. Verbigracia, por ejemplo, en estos días se comentaba el tema de la venta en pública subasta de bienes que habían sido confiscados por asuntos de narcotráfico y procesos penales. Un reloj que vale, qué sé yo, lo que yo me gano en un año vale el reloj. Imagínese usted. Y lo están vendiendo. Pero están vendiendo también un yate que le ocuparon a una persona vinculada al narcotráfico. Hay una torre de lujo también, de muchos apartamentos lujosos, que le están ocupando, y todo eso forma parte del activo del Estado. Dígame usted si eso cumple un fin social. Cuando hablamos de una finalidad pública, estamos hablando, bueno, de una oficina pública. A nadie se le puede ocurrir que usted va a embargar, por ejemplo, el seguro social, o qué sé yo, un hospital público, pero hay bienes de dominio privado que pudieran entrar dentro del ámbito de la ejecución de la sentencia. Lógicamente, no decimos que por las vías necesariamente comunes, porque allí sí tengo mi criterio dispar con esto, porque no se puede abrir la brecha de usted ejecutar por la vía como lo haría un acreedor del derecho común. Por ejemplo, fue lo que ocurrió con la ley 86-2011 de fondos públicos, que ustedes la conocen, y que ya el Tribunal Constitucional, de hecho, ha dicho que es constitucional al referirse que esa ley crea un procedimiento para usted reclamar, ¿verdad?, sus derechos económicos en contra del Estado, pero no por la vía del embargo retentivo u oposición. Muchos le ha llamado la atención porque la ley lamentablemente no crea un mecanismo de presión separado, ¿verdad?, aunque muchas veces junto también da el mismo sentido, de presión, cuando usted no puede ejecutar la sentencia. Resulta que usted agarra una sentencia y dice la ley en muy breves palabras, con 4 o 5 artículos que tiene, que usted le notifica la sentencia con autoridad de cosa firme a la institución pública que debe cumplirla, y esa institución, si tiene dinero dentro de su presupuesto, pues la pagará. Si no lo tiene, lo colocará en el presupuesto del año siguiente. Y yo me pregunto, bueno, aquí este es un país que se pasó casi 4 años discutiendo un 4% para la educación, que lo dice una ley, y que hubo que firmar allí en la Universidad Católica de Santo Domingo un acuerdo para cumplir con lo que ya decía la ley. Ahora, para colocar una deuda de un particular en el presupuesto de la nación, en la ley de gastos públicos, bueno, no me crean incrédulo, pero yo lo veo un poquito difícil. Sin embargo, cuando salen decisiones como la que recientemente evacuó el Tribunal Constitucional, que la recogemos también en la obra, a uno se le llena un poquito de aliento, porque el Tribunal Constitucional por fin dijo, retomando sus pasos, que el amparo de cumplimiento es posible en estos casos. Y fue un caso muy particular en contra del Ministerio de Hacienda. Justamente una persona con una sentencia de autoridad de cosa firme no podía ejecutarla, y sencillamente ya le han notificado al funcionario, servidor público, que tiene que dar la ejecución de acuerdo con lo que dice la ley, sencillamente no le da cumplimiento. Y por lo tanto el Tribunal Constitucional tomó la decisión, para mi juicio, bastante atinada, y sobre todo por una partecita que es la que va a garantizar la ejecución, bajo sanción de astreinte. Y ese astreinte no va a las arcas del Estado, porque aquí lo que nada nos cuesta, hagámosle fiesta. Sin embargo, cuando ese astreinte va a afectar al bolsillo del funcionario que debe ejecutar la decisión, pues sencillamente lo va a pensar 2 veces. Y por lo tanto yo creo que ese es un aliciente, porque ya usted va a tener una capacidad de ejecutarla ya en contra de él como un particular, porque su posición de funcionario, aquí no hay un tema de privilegio, el privilegio está en la materia penal, usted lo va a ejecutar por las vías ordinarias de derecho. Por lo tanto, diría un amigo alguacil mío que es bastante dramático, lo voy a acechar que llegue en su jipeta Lexus en la mañana a la oficina
y lo voy a esperar con 4 o 5 policías y le voy a presentar el pagar ejecutivo y le digo, señor ministro, baje del vehículo, esto es un embargo. Y lo más probable es que a él le duela más que, bueno, que pagar el dinerito, pero yo creo que de alguna manera hay que ir haciendo camino al andar. Y bueno, finalmente ya para no cansarle más y además no contarle tanto, porque si no, no compran la obra. A petición, esta parte debo decirlo, a mí no me gusta mucho el tema de los formularios y por eso no incluí formularios, pero había gente que me pedía y me decía, hay que introducir alguna manera, alguna vía para uno redactar las diferentes instancias, tanto en sede administrativa como el procedimiento contencioso administrativo, y bueno, allí incluimos ya en la parte de los anexos eso que hemos denominado como un recetario procesal. Si usted se fija, una receta es lo que nos daba la abuela y que todavía anda circulando por ahí hoy en día, principalmente en las redes sociales, todo lo que debe contener un plato. Usted lo utiliza para preparar algo y se guía por esa receta. Es lo más o menos lo que hemos incluido allí, un recetario procesal donde incluimos los principales elementos que debe contener una instancia administrativa, el escrito de instancia, el escrito de respuesta del administrado, pero también la parte que tiene que ver con la tutela cautelar, el levantamiento, el amparo, el referimiento, que allí lo tocamos, el referimiento cautelar, lo tocamos con una pinza allí muy crítica porque he visto con mucha frecuencia y con mucha, qué sé yo, con mucha pena, que sabemos que la jurisdicción contenciosa administrativa municipal la tienen como atribución los jueces de cámaras civiles. En mi caso como tal, es donde yo generalmente puedo darme un poquito de vida en el derecho administrativo en el ejercicio de la judicatura. Sin embargo, veo que muchas veces se le da un tratamiento como si fuera un referimiento ordinario. Y el referimiento ordinario de la ley 834, pero para nada aplica aquí. Usted no va a ver un referimiento en caso de urgencia, un referimiento para dificultar un título ejecutorio, un referimiento para, qué sé yo, la fijación de unas 30. No tiene nada que ver. Lo que ha dicho la ley 1307 de transición es que usted va a imponer la medida cautelar de conformidad con el procedimiento del referimiento, pero cuando usted vaya a abrevar a la parte sustantiva, por así decirlo, de la aplicación de la medida cautelar, tenía que ir al derecho administrativo y verificar entonces elementos nodales como lo que establece la misma ley, esos 3 requisitos, 3 presupuestos que vemos allí de manera muy extensa. Pues bien, en una ocasión yo le escuché decir a una autora ya fallecida, Françoise Sagan, ella decía que los intelectuales no son la gente que escriben libros. Los intelectuales son la gente que hablan de los libros que han escrito otras personas. Por lo cual a mí me encantaría que en esta noche haya más intelectuales y menos escritores, porque eso me garantiza que van a adquirir la obra. Señores, muchas gracias y buenas noches a todos.